Hola, buenos días. Soy la doctora Aloha Meave. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Andrés Preciado la invitación para participar en este evento académico. Y bien, el tema que me compete es el de imagen cardiovascular en el paciente pediátrico. Muchas gracias. No tengo disclosures. Bien, siempre que me refiero a este tipo de patologías, en particular patología en el paciente pediátrico, vamos a hablar definitivamente de cardiopatías congénitas. Y es muy importante para nosotros el mencionar siempre en estos casos la utilidad del sistema secuencial segmentario. El sistema secuencial segmentario se ha convertido en un sello de las personas que se han formado en el Instituto Nacional de Cardiología gracias a que el doctor Luis Muñoz, nuestro maestro, pues fue muy persistente en el que fuéramos muy obsesivos en el análisis muy particular del sistema secuencial segmentario aplicando estos métodos de imagen. Esta es una imagen del doctor Anderson, gran amigo del doctor Luis Muñoz, y aquí vemos el esquema del doctor Luis Muñoz, que es el que habitualmente utilizamos para realizar el análisis, ya sea con resonancia magnética o con tomografía. Este es un esquema que me parece muy valioso realizado por el doctor Roberto Cano, en donde lo que se hace es prácticamente el mismo esquema que el del doctor Luis Muñoz, pero adaptado con imágenes de resonancia magnética, en donde se analiza los tipos, el situs, los tipos de conexión auriculoventricular, los de conexión ventrículo-arterial, los modos de conexión. Y estos métodos de imagen definitivamente nos permiten caracterizar adecuadamente la morfología, la configuración de las diferentes características de las cavidades cardíacas y para poder determinar, analizando con el sistema secuencial segmentario si existe alguna anormalidad. Aquí vemos imágenes de tomografía en particular, como un estudio muy rápido nos permite caracterizarlo, muy útil esto sobre todo en pacientes pequeños, por la forma como se realiza el estudio. Podemos analizar patologías adicionales, como puede ser patologías vasculares, que vamos a ver un poco más adelante, patologías valvulares, como podemos ver en esta imagen, una válvula aórtica tetracúspide y una bicúspide. Anomalías del arco aórtico en particular me gusta mucho señalar porque es aquí donde estos métodos de imagen resultan muy útiles. Ya sabemos que el método de ecocardiografía juega un papel primordial en estos pacientes pequeños. Sin embargo, cuando hay una patología vascular asociada, definitivamente la tomografía juega un papel importantísimo. Vemos aquí un arco aórtico derecho, cómo se caracteriza adecuadamente. Este es un caso muy particular, es uno de los casos que nos envían con cierta frecuencia ante la sospecha de una subclavia aberrante y vemos si existe o no compromiso. Este es un caso de doble arco aórtico en donde caracterizamos adecuadamente también si existe compromiso de otras estructuras Y en estos casos en particular hemos iniciado el realizar impresiones en 3D que resultan muy útiles para los cirujanos o para quien va a realizar el procedimiento terapéutico, ya que nos permite caracterizar adecuadamente, tiene una idea muy clara de la anatomía e incluso pensar en una simulación quirúrgica. Observen aquí este caso un caso de un paciente con un arco aórtico hipoplásico, cómo se caracteriza muy bien en la reconstrucción. Y vemos este caso también muy interesante de un paciente de 15 años con dolor de cabeza persistente, con cefalea persistente, y observen el compromiso vascular tan importante que tiene. Aquí vemos otro caso en donde se realiza impresión 3D, que también, como les comentaba, para los cirujanos resulta muy útil. Se puede realizar como enseñanza o incluso para tener una idea y una simulación quirúrgica. Observen este caso de coartación aórtica, también una reconstrucción en donde podemos observar ese pequeño conducto arterioso asociado a la coartación aórtica. Aquí tenemos otro caso con una reconstrucción en donde podemos ver incluso el compromiso. Observen la vascularidad intercostal que prominente es. Y aquí vemos un caso, este es un caso muy interesante, este es un paciente que es referido para protocolo de TAVI, es un paciente de 74 años en donde observamos que existe una pseudocoartación y esta es una reconstrucción muy particular, es una reconstrucción de Cinematic Rendering que nos permite una visualización de la anatomía impresionante. Aquí vemos pacientes con conducto arterioso persistente, es algo que hacemos con cierta frecuencia con estos métodos de imagen en donde podemos caracterizarlos adecuadamente. Este es un paciente con patologías complejas como es una ventana aortopulmonar que se puede caracterizar excelente. Vemos aquí este paciente con un tronco arterioso donde también se le realizó en este caso en particular una impresión 3D.
Estos son casos muy interesantes que nos hacen, lo que nos hace ser un privilegio el que estemos en el Instituto Nacional de Cardiología por el tipo de patología que vemos que es muy amplia. Estos son casos tan raros en donde observen cómo la rama pulmonar derecha se origina de la aorta. Vemos aquí la anormalidad también a nivel de la arteria subclavia. Y bueno, de esta forma, también este método de imagen de tomografía nos permite además analizar patologías, anomalías coronarias. Esto es algo muy interesante. Sabemos la utilidad que tiene la tomografía en el caso de la patología coronaria y vemos cómo en estos pacientes con anormalidades también resulta muy útil. Vemos aquí, este es un caso muy interesante. Esta es una imagen en un plano axial en donde vemos un paciente con una arteria coronaria única. Esto se caracteriza muy bien por el método de tomografía. Aquí vemos la reconstrucción. Este es un caso del doctor Eric Kimura. Anomalías en la conexión, vemos aquí fístulas coronarias, observen aquí la prominencia del árbol coronario. A veces por otros métodos de imagen difícil de caracterizar cuál es el drenaje de estas fístulas. Vemos aquí en la reconstrucción el drenaje de la fístula, cavidades. Anormalidades en el curso, observen este paciente con un puente intramiocárdico, es un puente completo. El método me permite caracterizar adecuadamente el trayecto y el grado de afección. Este es otro caso en donde vemos una anormalidad en el curso, también de cursos intraarteriales que condicionan entonces anomalías complejas, anomalías malignas en una paciente de 11 años con historia de síncope y con una prueba de estrés positiva. Este es otro caso muy interesante. Este es un masculino de 16 años con historia de muerte súbita abortada. El paciente es llevado, se sospecha miocardiopatía hipertrófica, por lo que se solicita un estudio de resonancia magnética. Observen el aspecto del ventrículo izquierdo dilatado, llama mucho la atención, anormalidad en la movilidad definitivamente. No hay anormalidad, no hay evidencia de reforzamiento tardío, no hay evidencia de ningún patrón de reforzamiento tardío que llame la atención en este caso. Sin embargo, llama la atención el origen de la coronaria. El tronco coronario izquierdo se origina de la pulmonar. Entonces, el paciente se le realiza una angiotomografía en donde se demuestra esto. Observen la prominencia del árbol coronario, son bellísimas las imágenes, y vemos cómo el estudio de medicina nuclear también muestra anormalidad. Esto hablando acerca de la anormalidad en la movilidad del ventrículo izquierdo. Aquí quiero mencionar este esquema en este punto de la presentación en donde, bueno, siempre que se sospecha un paciente con cardiopatía congénita, el primer método de imagen va a ser definitivamente el ecocardiograma. ¿Qué pacientes van a ser llevados a tomografía? Aquellos pacientes que tienen una anormalidad vascular, una enfermedad del arco aórtico, alguna anormalidad coronaria. ¿Qué pacientes son llevados a resonancia magnética? Los pacientes que son llevados a resonancia magnética son aquellos que tienen enfermedades complejas, que tienen una anormalidad vascular, que tienen fisiología univentricular, que tienen sospecha de enfermedad de Epstein, de un tumor cardíaco o de una patología como es una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía. Ahora, número 2, ¿qué pacientes además van a ser llevados a resonancia magnética? Los adultos con una cardiopatía congénita para el diagnóstico y para el seguimiento después de la cirugía, y algunos pacientes que no pueden ser llevados a resonancia magnética serán llevados a tomografía. Este es un artículo muy importante que se publicó el año pasado en relación a miocardiopatías en los pacientes pediátricos y mencionan definitivamente la utilidad que tiene la resonancia magnética, como muchas otras publicaciones lo demuestran. Ahora, ¿cuál es el punto clave de la resonancia magnética? Es la caracterización tisular definitivamente y que hace único a este método de imagen. Estos son casos de miocardiopatía hipertrófica en pacientes pediátricos, en donde nos permite el método demostrar el grado de fibrosis y el patrón que tiene, así que también como el compromiso que tiene con otras estructuras cardíacas. El patrón de reforzamiento tardío en el caso de la miocardiopatía hipertrófica es un patrón heterogéneo que vemos en las zonas de hipertrofia. Vemos a este paciente con hipertrofia ventricular, observen la afección que tiene, y vemos el grado de fibrosis de la pared lateral. Aquí observamos el grado de fibrosis. Observen el compromiso de la vía de salida del ventrículo izquierdo. Aquí vemos, este es otro caso, miocardiopatía hipertrófica. Observen la fibrosis en los puntos de unión de la pared anteroseptal y la pared inferoseptal. Estos son dos casos muy interesantes en pacientes, son gemelos. En el caso 1, el gemelo 1, vemos cómo existe hipertrofia del septum interventricular, y cuando vemos las imágenes de reforzamiento tardío vemos que no existe evidencia de tanta fibrosis. Sin embargo, en el gemelo 2 vemos la hipertrofia ventricular y vemos que existe importante fibrosis ventricular a nivel del septum interventricular.
Este es otro caso, es un caso desafortunado. Este es un paciente de 16 años al cual le realizamos resonancia magnética y vean la dilatación y la hipertrofia que tiene. El grado de fibrosis es impresionante. Desafortunadamente este paciente 2 días después hace muerte súbita. Observen el grado de fibrosis tan importante que tenía y por supuesto determinante en las arritmias, ese grado de fibrosis. De aquí que la muerte súbita, todo paciente con muerte súbita, con sospecha de antecedente de muerte súbita familiar con miocardiopatía hipertrófica, ante el riesgo de muerte súbita deben ser llevados a resonancia magnética. Este es un paciente de 15 años, nos llevaron el corazón, practicamos necropsias virtuales, llevan el corazón y los escaneamos en resonancia magnética. Observen la hipertrofia que tiene el ventrículo izquierdo y la hipertrofia que tiene el ventrículo derecho. Esta imagen la ponemos aquí arriba para comparar y vemos cómo existe importante hipertrofia ventricular. Observen la hipertrofia ventricular aquí, en este corazón que teníamos ya aquí, y vemos cómo es lo normal. Observen el ventrículo derecho sin alteración. Aquí tenemos otro caso. Este es un paciente, un varón de 3 meses que hizo muerte súbita en el Instituto Nacional de Cardiología. El corazón lo llevamos otra vez a resonancia magnética y lo que evidenciamos en este caso es la severa hipertrofia ventricular izquierda y observen la hipertrofia ventricular derecha severísima. Este es un caso muy interesante. De tal forma que, como ya les comentaba, la resonancia magnética juega un papel primordial en el caso del estudio del paciente con arritmias. Definitivamente aquí el determinar el grado de fibrosis es determinante con el valor predictor que tiene en estos pacientes. Ahora bien, como ya se había señalado, aquí tenemos otro tipo de secuencias que hoy estamos aplicando en el instituto y han sido de gran importancia, como son las secuencias de biomapping que nos permiten caracterizar adecuadamente la fibrosis intersticial y vemos aquí, observen aquí en estos casos, estos son los patrones de reforzamiento que vemos en resonancia magnética, los característicos de cardiopatía isquémica, de endocardio, epicardio, segmentarios, no transmurales o transmurales, en otro tipo de patologías como la miocarditis, amiloidosis, sarcoidosis, miocardiopatía dilatada y miocardiopatía hipertrófica. Aquí tenemos estos patrones en biomapping y cómo nos permiten caracterizar de una manera cuantitativa el grado de afección. Este es un caso muy interesante. Este es un masculino de 16 años con el antecedente de consumo de cocaína y marihuana, que se presenta con un dolor torácico de tipo opresivo 5 de 10 que dura 15 minutos. Sin mayor alteración de la exploración física, elevó troponinas. Estos son los hallazgos en el estudio, en el electrocardiograma. El paciente en el eco realmente no nos ayudó mucho el eco, una ventana muy inadecuada. ¿Cuál fue la conducta a seguir? CATE, el CATE sin lesiones angiográficas significativas, esto es algo interesante. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir en este caso? Realizamos otro ecocardiograma, realizamos una perfusión miocárdica o una resonancia magnética. La respuesta correcta es una resonancia magnética, por supuesto. En la resonancia magnética vimos que no hay anormalidad aquí en la morfología. Sin embargo, la función está alterada tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Observen la hiperintensidad de la pared. Vemos aquí de la pared lateral. Vemos que existe una zona de edema en la pared lateral. Y cuando vemos la imagen de reforzamiento tardío, vemos el característico reforzamiento epicárdico, tan característico de la miocarditis. Aquí vemos el valor de este método de imagen en este tipo de pacientes definitivamente. Miocarditis con disfunción sistólica biventricular. Aquí vemos estos papers de Matías Frederick en donde demuestra la utilidad que tiene la resonancia magnética en este tipo de pacientes, en el seguimiento de estos pacientes con miocardiopatía, con miocarditis, para poder determinar si estos pacientes van a tener como secuela una miocardiopatía dilatada, que los podemos ver en etapa tardía. Miocardio no compacto es otro ejemplo. Vemos aquí una paciente de 14 años. Observen la importante afección de la configuración del tejido miocárdico. Observen la afección, vemos el endocardio y observen la trabeculación tan importante del tejido miocárdico. Está relacionado a un miocardio no compacto. Son pacientes que llegan en falla cardíaca con miocardiopatía dilatada y los estudiamos, por supuesto, con ecocardiografía y después con resonancia magnética, en donde se determina el grado de afección y la determinación de miocardio no compacto. Displasia ritmogénica del ventrículo derecho también en pacientes incluso pequeños, se realiza el diagnóstico, es importante. La resonancia magnética juega un papel ya determinante en el estudio de estos pacientes. Vemos aquí un caso con dilatación del ventrículo derecho. Observen la dilatación, la normalidad en la morfología del ventrículo derecho y vemos el reforzamiento tardío que tiene el ventrículo derecho.
Vean cómo es determinante este método de imagen en el estudio de estos pacientes y no solo con la afección del ventrículo derecho, sino que sabemos que la displasia ritmogénica es una afección biventricular, no solo ventricular derecha. Para terminar, quiero mencionar entonces que la selección adecuada del método de imagen en estos pacientes es determinante, sobre todo porque debe de definir un diagnóstico diferente y una conducta distinta a tomar. La tomografía en el caso de cardiopatías congénitas y patologías vasculares asociadas es muy importante. La resonancia magnética en la caracterización de miocardiopatías en estos pacientes es determinante. Y el punto clave es tener un grupo multidisciplinario de radiólogos, cardiólogos y cardiólogos pediatras que nos permitan, todos ellos expertos en imagen cardiovascular, que nos permitan estudiar adecuadamente a nuestros pacientes en esta etapa. Muchas gracias.